y yo pensamos en que el Señor nos ofrece de forma gratuita la vida eterna, hoy día es muy raro que te den cosas gratuitas, ¿sí o no? Y donde hay cosas gratuitas hay una cola enorme. Si yo pusiera que aquí voy a regalar algo y aquí voy a cobrar lo mismo, pero lo voy a cobrar, ¿cuántos habría más en donde van a cobrar o donde es gratis? Donde es gratis. Pero eso sucede en el plano natural. Pero tú sabes que en el plano espiritual no. Porque siendo que la salvación es gratuita, la gente no acepta generalmente. Y le parece que, porque ¿sabe qué? Que el concepto de una salvación de vida eterna, a la gente le parece algo casi irrisorio. Le parece algo casi como que no es ni una realidad. Porque en el Evangelio, dice la palabra, el caminar del Evangelio es un caminar de fe. Yo siempre digo que entiendo a los que a veces dicen, pero es una locura. Y la palabra de Dios dice que el Evangelio es locura para los que no creen. Más para los que creemos es salvación. Fíjese usted que cómo tú puedes pensar humanamente, estoy hablando, que cuando hay alguien que se encuentra con Cristo Jesús y a través de una oración pasa de muerte a vida, es cuestión de fe. Es cuestión de decir, yo creo que esto es verdad. Y como yo siempre digo, muchas cosas nos podrán contar, pero cuando tú conoces y experimentas en carne propia y sabes lo que estás sintiendo, aunque te digan que eso no es realidad, tú sabes lo que experimentas. A ti te podrán decir Dios no existe, pero si Dios se ha revelado a tu vida y tú te has encontrado con Dios, no podrás decir Dios no existe, porque tú sabes lo que sientes. Mire, cuando nosotros pensamos que ese proceso por el cual, a través de aceptar a Cristo en nuestras vidas, pasamos de muerte a vida y Dios pone a disposición nuestra lo que es la vida eterna, es algo que realmente no entra en nuestra mente natural, solamente entra en nuestra vida de fe. Y para aclararnos en todo ese concepto de salvación, de vida eterna, de redención, Dios nos da algunas pautas en la palabra del Señor. Y yo hoy quiero estar viendo acerca de la salvación del Señor. Cuando estamos viendo el lema de la iglesia, por fe y para fe, yo quiero hacerlo entrar en esa dimensión. Y mientras el Señor me inquietaba con este lema, y el Señor me iba inquietando con su palabra, se fue revelando de tal forma, queridos, que quisiera, aunque sea compartir la mitad de lo que Dios me ministró en cuanto a este tema. Pero ¿sabes una cosa? Ya desde el Antiguo Testamento, Dios ya se estaba manifestando y estaba hablando que Él era el Salvador. Ya estaba hablando de que daría una salvación al ser humano. Salvación significa liberación, pasar con seguridad, significa protección de daño. Y la salvación, nos dice la palabra, es el camino que conduce al hombre, a la mujer, hacia la vida eterna. La salvación. Mire, la salvación, queridos, nos abarcan algunos aspectos dentro de la vida del ser humano. El primer aspecto es cuando tú te entregas al Señor. Cuando tú te entregas al Señor, en esa oración de fe que tú haces y tú le dices, Señor, yo te recibo a ti en mi corazón, ahí está el primer paso en la fe. Tú abrir tu corazón para recibir a Dios. Dios entra en tu corazón y ahí comienza a funcionar lo que es la regeneración en el ser humano. O sea que lo que no era comienza a activarse como lo que es. Ahí es donde dice la palabra que pasa de muerte a vida, de estar muerto totalmente, en amargura, en tristeza, sumido en el pecado, revolcándose uno en tantas cosas naturales del ser humano. A partir de ahí, de aceptar a Cristo en nuestras vidas, pasamos a una nueva vida, supuestamente. Porque hay algunos que pueden hacer una oración solamente, y la oración queda ahí nada más. Pero después no demuestran frutos de cambio ni de transformación.
Entonces a veces entendemos que hay solamente emociones. Pero cuando la persona empieza a demostrar cambios, empieza a demostrar que va modificando su conducta, vemos que realmente ha empezado a haber regeneración en esa persona. En algunos es más lenta, en otros es más pronta. Algunos cuando aceptan al Señor, de pronto si su boca decía continuamente tacos, en un momento dice, se terminó, a partir de hoy de mi boca no sale un taco más. Toma la victoria y se terminó. Y cuando le viene esa lucha, ¡apá! Tranquilo, chaval. Ahí. Otros no. Otros le va tocando, le va llevando más tiempo ganar esa victoria. Otros dejando otra cosa, otros otra cosa. Cada uno tiene sus luchas personales. Y creo que de los que estamos aquí, ninguno somos santos de 5 aureolas. La pastora tiene 4, pero bueno, va para 5. No, ninguno, queridos. Ninguno, porque cada uno tenemos nuestras propias luchas. Y lo que uno tiene, no la tiene el otro. Y lo que tiene uno, no tiene el otro. Entonces cada uno tenemos que pelear nuestras propias batallas. Pero cuando tú y yo aceptamos al Señor, entramos en esa experiencia personal de recibir a Cristo en nuestro corazón. Después viene lo que es la experiencia personal de estar cada día siendo regenerados en el Señor y que cada día el Espíritu Santo nos salve de aquellas cosas que para nosotros son justamente lo que yo le decía, como espinas clavadas en nuestros costados, nuestras debilidades. Dice la palabra que el Espíritu Santo les dará la fuerza. El Espíritu Santo está como consolador, viene a nuestra mente, está ahí como el paracleto, nuestro ayudador. Esa es la palabra, nuestro ayudador, para levantarlo y para hacernos que desviemos del pecado. Que cuando nos viene, por ejemplo, siguiendo con la línea del ejemplo de los tacos, cuando nos viene un taco que lo vamos a decir, antes le digo, no, el Espíritu Santo le dice, tranquila, que no puedes decir eso. Ah, sí. Y entonces tú ahí cambias de actitud. Cuando vas a tener un pensamiento que no es el que corresponde, o negativo, o lo que sea, o mal pensamiento hacia alguien, en ese momento viene el Espíritu Santo, no puedes tener ese pensamiento, y cambiamos el chip. Esa es la obra regeneradora del Señor en nosotros. Y después tenemos, dice la palabra de Dios, lo que es la salvación aplicada a la vida eterna. Cuando un día estemos ya en la gloria, cosechando y siendo bendecidos en la presencia del Señor, salvados y librados de este mundo para poder estar en la presencia de Dios. Hablaba yo ayer con alguien y me decía de una jefa suya y que tiene un miedo tremendo a morirse. Y cuando tú piensas eso, yo digo, eso es lo que pasa. Yo me imagino que el morirse a uno le causa una incertidumbre tremenda, porque estás ante algo totalmente desconocido, y al ser humano lo desconocido lo sobrepone. Pero más allá de eso que pueda ser, aquel que tiene su confianza en Dios y sabe que Dios ha preparado una vida eterna, tienes esa confianza y tú sabes, parto de aquí, pero me voy con el Señor. Y en Romanos 1, comenzando desde el verso 14, dice la palabra del Señor así, escribe Pablo, dice, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy, ¿qué cosa? Deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy para anunciaros el Evangelio, también a vosotros que estáis en Roma. Hasta ahí por un momento. Fíjense ustedes, Pablo está diciendo que a los judíos él se sentía deudor, pero se sentía deudor a los griegos, que era un pueblo que supuestamente no tenía por qué recibir la palabra. Pero él se sentía deudor, porque ya Dios había demostrado que aún para los griegos Jesucristo había venido. Y él dice a los gentiles, y está mostrando al decir a los gentiles que el territorio mucho más allá del que estaba cerca de él. O sea que él quería decir a todos, inclusive agrega a los ignorantes, a los sencillos, pero también a los eruditos, a los que tienen mucho conocimiento. A todos me siento en deuda de darle el Evangelio. ¿Qué quería decir Pablo? Que Pablo, como en el verso 16 dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree,
al judío primeramente y también al griego. Pablo había encontrado algo tan grande que eso que había encontrado quería que todos supiesen lo que había encontrado. Dice la Biblia y cuenta que un hombre en un terreno encontró una perla. Y esa perla estaba en ese terreno, entonces el hombre que fue, vendió todo lo que tenía y compró ese terreno para poder obtener esa perla. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Que cuando hemos encontrado el Evangelio, la verdad de Jesucristo, y no estoy hablando de religión, estoy hablando de la verdad de Jesucristo, tenemos que valorar lo que hemos encontrado. Que no es cualquier cosa, es la verdad de Dios mismo. Miren, hermanos, cuando de pronto nosotros encontramos que Pablo se sentía tan deudor, se sentía indigno a la vez de algo tan grande que Dios le haya dado. Y se sentía deudor y decía, ¿cómo voy a dejar yo de evangelizar y de dar la palabra de mi Señor? ¿Cómo voy a dejar yo de hacerlo? Y en ese pensar él de cómo voy a dejar de hacerlo y cómo no lo voy a dar, en esa obediencia y en esa pensar, Dios me ha dado este regalo tan grande y yo no lo voy a compartir. Él hablaba del Evangelio donde quiera que iba. Donde quiera que fuese, hablaba del Evangelio. Y no callaba. Y no es que porque tuviese un camino de todo de rosas, sino que estaba con grillos atado en la cárcel. Y saben que él estaba atado a varios soldados. O sea que estaba atado de pie y de mano, con cadenas. Y él igual les hablaba del Evangelio. Cualquiera de nosotros diría, voy a esperar a salir de aquí para hablar del Evangelio. Pero él le hablaba a todos donde quiera que estuviese. Porque él sentía que algo le consumía en su corazón. Ahora yo te pregunto, átate el cinturón por un ratito. ¿Cuántos de ustedes, cuántos de nosotros testificamos y le hablamos a alguien de Jesucristo en estos últimos 3 días? Amén. Miren, en el verso 17, acompáñenme por favor a leer, dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Y vamos a ir analizando un poquito este texto, que es el texto lema de este año, porque en el Evangelio la justicia de Dios. Cuando hablamos de justicia, dice el diccionario que justicia es la inclinación a otorgar a cada uno aquello que le pertenece o le corresponde. Y la palabra de Dios dice que a mí me correspondía morir por mis pecados e irme al infierno por mis pecados. Eso es lo que dice, de acuerdo a lo que está en la palabra. Porque no hay ni un solo justo. Y dice que si alguno dice, yo no peco, mentiroso hace a Dios. Porque todos pecamos en algún momento. De pensamiento, de actitudes. Yo te pregunto, dile al que está al lado tuyo, ¿alguna vez mentiste? No vale la mentirita piadosa, ¿eh? Que diga, no, mentirita piadosa. Mejor preguntarle, ¿alguna vez hiciste el cuento que estaba a alguien por ahí? Porque a veces pensamos solamente que las grandes cosas o tal vez vivir fuera del matrimonio o hacer cosas que nosotros consideramos y medimos como grandes cosas. Pero sabes que hay pequeñas cosas que nosotros no le damos importancia, que también son pecados delante de Dios. Por eso ninguno está libre de nada. Ninguno. Todos pecamos en un momento determinado. Entonces, cuando nosotros vemos que dice que justicia, uno de los significados que tiene, es la inclinación a otorgar a cada uno aquello que le pertenece o le corresponde, a mí me pertenecía por pecadora y a ti también, para que no te pienses que eres inocente, nos correspondía el infierno. Pero ante esa situación, Dios manda a Jesucristo su Hijo para que venga por nosotros a morir en una cruz para que tú y yo podamos obtener la salvación. Para que tú
perdón de pecados. Entonces Jesús dijo, a Débora le correspondía morir, pero yo voy a morir en lugar suyo. Entonces la sustitución fue hecha. Y a partir de ahí hubo alguien que justificó mi vida, hizo justicia por mí, y la paga del pecado y todo el desastre tremendo fue sobre él para yo quedar libre y pueda acudir a él y mis pecados ser perdonados. Queridos, cuando yo peco, y ojo, porque a veces lo consideramos, bueno, total, yo peco, total, después me arrepiento. No. Una vez que hemos conocido lo que es la gracia, el pecar, total, me arrepiento. Yo creo que debe ser doble, triple, cuádruple pecado todavía. Hay pecados que sabiendo que está mal, lo cometemos. Entonces nosotros tenemos que entender, queridos, que de nada me vale volver a pedir, ¡ay, Señor, perdóname, perdóname, perdóname! Si otra vez yo sé que lo voy a volver a cometer. Más vale luchar en esa área, pelear la batalla en esa área. Y menos prometer y más cumplir. Cuando vemos nosotros que dice la palabra del Señor, en el 17, se revela por fe. ¿Fe en qué? ¿Sabe en qué? Fe en el sacrificio de Cristo Jesús por nosotros. Fe en que realmente Cristo murió y tomó mi lugar. Por eso le digo que el Evangelio, tú lo ves así y parece locura. Y es locura, dice la palabra. A mí me encanta porque la palabra del Señor dice, algunos piensan que el Evangelio es locura. Y es locura. Y agrega, para los que no creen. Pero para los que creemos, es poder de Dios. Es poder de Dios. Es el poder transformador que llega al alma. Miren, nadie en esta vida puede justificarse delante de Dios por propios méritos. Porque todos pecamos. Pero queridos, nosotros tenemos que entender que al ser justificados por Cristo Jesús, nuestra vida comenzamos en un tiempo nuevo, en un tiempo de caminar nuevo. El creyente comienza a vivir ya cada vez menos para sí mismo y más para Dios. Va dejando cosas que hasta ese momento tal vez no había pensado que estaban mal. Y tal vez las hacía y las cometía y venga y le daba lo mismo. Pero cuando comienza la palabra a trabajar en su vida y tiene un encuentro con Cristo Jesús, comienza a dejar ciertas cosas y le comienzan a incomodar ciertas cosas. Yo he conocido gente que hasta ha cambiado la vestimenta, porque antes tal vez vestía de una forma exuberante y qué sé yo, de una forma escandalosa, y de pronto cuando se encuentra con el Señor sin que nadie le diga nada, empieza a cambiar la forma de vestir. Tal vez alguno de pronto haciendo, no sé, trapalladas tal vez en los negocios, y cuando se encuentra con el Señor empieza hasta a cambiar la forma de hacerlo. Y nadie le dice nada, pero el Espíritu Santo va trabajando en él poco a poco. Y va haciendo su obra. ¿Por qué? Porque es un poder transformador. Miren, hermanos, la fe salvadora es la fe que el Espíritu Santo nos ha permitido que esté en nosotros para que nosotros podamos ser especiales en el Señor. Mire, en Romanos 1:17, como le estaba leyendo, fíjese cuando dice, se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Este versículo es el que cambió en cierta forma a la humanidad. Es el versículo que transformó la mentalidad de un hombre llamado Lutero. Y en esta mañana yo no voy a estar ni defendiendo a Lutero ni nada por el estilo. Yo lo único que voy a estar comentándote acerca de Lutero. Porque Lutero ha tenido sus cosas positivas y sus cosas negativas. Pero un hombre que cuando encontró a Dios y encontró la palabra de Dios y lo que en su mente alcanzó a ver, empezó a pelear por lo que su fe le decía. Y peleó de tal forma que hasta cambió la historia. Miren, hermanos, Lutero, la mayoría lo sabéis, pero si no se los comento, era un monje católico. Y sabéis que era un hombre a veces crudo y muy obstinado en su forma de pensar y de actuar. Sus ideas
las ideas que después podemos ver y podemos observar, tuvo hasta muchos puntos ciegos por ahí, o sea, puntos ahí que tal vez no hoy lo podemos ver de otra forma, pero en su momento Dios lo usó para justamente lo que decía antes, cambiar la historia. Tenía unos dones, así como tenía sus errores y sus puntos ciegos, tenía unos dones extraordinarios. Era tenaz, ahí estaba, cuando entendió lo que entendió, él peleó por su fe. Y sabe una cosa, Spurgeon, uno de los predicadores más grandes que ha habido en la historia, él contaba de su conversión, y cada vez que Spurgeon contaba de su conversión se emocionaba. Mira, dice que estaba Lutero en el monasterio estudiando y leyendo la palabra como la podían leer y había sido enseñado en lo que era el seminario y todo lo demás. Y dice que él la leía y un día encuentra este texto. Dice, mas el justo por la fe vivirá. Y él llevaba una vida plenamente en penitencias, una vida que vivía constantemente en mortificaciones, lacerándose el cuerpo, lastimándose a sí mismo, creyendo que de esa forma iba a agradar a Dios. Inclusive durmiendo sobre la piedra, porque él pensaba, esta era la forma de yo agradar a Dios. Sin embargo, él se daba cuenta que eso no satisfacía a Dios y que eso realmente a él no le causaba ninguna paz interior. Y dice que él, aunque había leído la Biblia, además el justo por su fe vivirá, y eso estaba en su mente y estaba en su corazón. Pero sabe que un día dice que él subiendo las escalinatas en Roma, porque tenía que ir, como monje tenía que ir, y subiendo las escalinatas en Roma y haciendo penitencia, dice que en ese subir las escalinatas, de pronto, él iba pensando en este texto que él había leído. Mas el justo por la fe vivirá. Y Dios dice que le empieza a hablar. Que la justicia no era lo que él hiciera por las obras. Que no iba a ser mejor persona por lo que él hiciera. Él iba a salvarse por lo que era la salvación en Jesucristo. Y dice que en ese momento, él se dio cuenta, mientras subía las escalinatas. Y dice que se levantó de ahí y nunca más volvió a hacer esa penitencia, ni ninguna otra penitencia. Porque él entendió que la salvación no era por obras, sino la salvación era por fe en Jesucristo. Amén. Mire, cuando él en ese momento entiende esto, él es libre de toda superstición, él es libre de toda penitencia y comenzó a vivir una vida para Dios, entendiendo que la fe era lo que a él lo justificaba. Y sabe que en un momento determinado, dice que oyó que por ahí, por la zona, andaba un monje que se llamaba Tetzel, y dice que este monje, él decía que, como era por las obras la salvación, decía el monje, el que quiera ser salvo, tiene que hacer obras. Entonces ponga en que era un cacharro que él tenía, como un tonel, como una cosa así pequeña, relativamente pequeña, y decía, ponga aquí su dinero, y cuando el dinero toque el fondo del cacharro, todos sus pecados van a ser perdonados. Eso es lo que decía. Entonces cuando Lutero oye esto, Lutero se espanta. Y dice que Lutero, la expresión que usó, haré un agujero en ese tambor. Indignado. Y dice que así hizo. Buscó los tambores que habían por ahí y estaban propagando esa creencia y los quemó, los destruyó. Porque él sabía que la fe no es por lo mucho que tú des. La fe no es por lo mucho que tú hagas. La fe es por Jesucristo. Ahora una cosa te digo. Si yo digo que tengo fe y mi fe no es acompañada por las obras, de nada vale. Si yo digo, yo tengo fe en el Señor y estoy viviendo un tiempo nuevo con el Señor y estoy viviendo, pero si no hay cambios en mi vida, de nada vale. Entonces dice la palabra, muéstrame tu fe y entenderé, muéstrame tus obras y entenderé tu fe. Entonces, mire, muéstrame tu fe y entenderé tus obras. Bueno, está así, usted me entiende. Pero, mire, la cuestión es que tú y yo debemos aprender
que cuando la fe está en nuestro corazón, espontáneamente nacen los cambios en nuestras vidas. Espontáneamente. Cuando está la fe en nuestras vidas, en el Señor, en esa salvación, en esa regeneración, espontáneamente surgen los cambios. Y si tú antes, cuando te decían, te ibas al súper y te quedaba en el súper un vuelto que no era tuyo, y la cajera estaba ahí, tú antes decías, gracias, qué bien, ¿cuál falta la silla? Y te lo guardaba. Pero hoy día te vuelve y le dice a la chica, mira, esto. El otro día voy al súper aquí enfrente y voy a comprar, que compré unas cosas para la iglesia, 22 euros. Y de pronto me dice, la chica, nada, me firma y se marcha. Me saca el ticket mío y se marcha. Y le digo, mira que no te he firmado. Y dice, ay señora, gracias. Claro, porque si yo no le decía, ese dinero tiene que ponerlo ella. Y para mí hubiese sido fácil, oh Señor, gracias porque tú cuidas la iglesia, Señor, y qué bien, y Señor, yo me libro de dar ese dinero para la iglesia y todo lo demás. No, era algo que yo tenía que pagar. Si yo había dispuesto en mi corazón que eso era para comprar para la iglesia, yo tenía que pagarlo, asumir mi responsabilidad. Y cuando le dije, mira que te firmo, la chica dijo, gracias señora. Claro, porque es dinero que ella tenía que poner. ¿Nosotros qué vamos a pensar? A veces nosotros acomodamos las cosas para nuestro gusto y placer, pero realmente, querido, tiene que haber cambios en nuestras vidas. Mira, nosotros tenemos que pensar cuando la palabra de Dios dice que se revela por fe, la fe en Jesucristo, la fe en la salvación, la fe en Dios. Dice, y para fe. O sea, para que mi vida se han producido los cambios que tienen que producirse, para que mi boca no esté cerrada, para que yo pueda hablar a otros del Evangelio. Como decía el hermano al principio, de nada vale yo haber recibido el regalo del Evangelio si yo lo tengo guardado y no hablo a otros. De nada vale. De nada vale el yo estar callada y no hablar a otros del Evangelio, porque un día me será demandado. Un día me será demandado. Y saben, hermanos, que tantas veces, decía el otro día un predicador conocido, es más fácil que los nuevos ganen almas que los viejos. ¿Por qué? Porque los viejos ya estamos encallecidos. Y los viejos, bueno, pasamos un poco, bueno, sí, mira que hay almas alrededor que están necesitando la palabra, y claro, bueno, sí, pero ya entramos en el acomodarnos. Pero los nuevos están con ese fuego en su interior, que a todos les quieren hablar del Señor. Y ese debería ser un fuego que nunca se debe apagar en nuestras vidas. Pero ¿sabe cuándo el fuego es realidad? Cuando valoramos lo que hemos recibido. Si no valoramos lo que hemos recibido, no vamos a dar lo que nosotros tenemos. Si tú estás orgulloso de tu esposa, orgulloso en el buen sentido, ahí feliz por lo que la esposa que tienes, como es de hábil, como es de guapa, como es de todo, tú cuando la presentes a los amigos o cuando te encuentres con gente, tú vas a decir, es mi esposa. Pero si tú pasas de ella, cuando te presenten los amigos te van a decir, ¿quién es esa señora? Porque tú pasas olímpicamente. En cambio, los que están recién casados seguro que dicen, mi esposa, mi esposo, porque hasta decir mi esposo y mi esposo les suena a dulces, a sinfonía angelical. Mi esposo, mi esposa. Entonces, pero cuando pasan el tiempo, ya es como decir, ¿y ella quién es? Te dice la gente, ¡ah, es mi esposa! O es mi mujer, ¡ah! ¿Por qué se va perdiendo aquel metejón del principio? Y con las cosas del Señor pasa igual. Tantas veces al principio estamos tan enloquecidos con las cosas y después con el tiempo vamos aflojando, con el tiempo vamos perdiendo, con el tiempo vamos debilitándonos en esa área. Queridos, qué importante que tú sepas que tú has sido salvado y justificado. ¿Para qué? Para dar el Evangelio a otros. Tú has sido lavado y justificado con la sangre de Jesús y con el sacrificio de Cristo para que otros encuentren la salvación.
Por eso el lema para este año, por fe y para fe. Que lo que tú has recibido no quede en ti, sino que podamos darlo. Que lo que tú has recibido no se muera, sino que crezca y tenga crecimiento en otras personas. Cuando nosotros enseñamos en discipulado, ¿qué estamos haciendo? Enseñando a otros que hay una salvación. Y esa salvación es lo que le trae la vida eterna en un momento determinado. ¿Qué estamos haciendo? Estamos entendiendo que hay una salvación a través de Jesucristo y estamos enseñando a otros para que puedan caminar en el Evangelio. La justicia de Dios se revela por fe y para fe. Para nosotros y para poder darla. Querido, querida, tú no eres cualquiera. Tú eres alguien a quien Dios ha comisionado algo tan grande como el poder dar. Decía el hermano, y veíamos en el vídeo, a veces sembramos y no sabemos y decimos, no hay fruto, pero tú haz la obra. A su tiempo cosecharemos. Pero no cesemos de hacer la obra. Ni cesemos de ser ejemplo. Porque triste sería que alguien diga, mira, si todos son como tú, prefiero no convertirme. No. Mi vida tiene que demostrar los cambios que hay en mí. Tiene que demostrar los cambios. Y el mundo tiene que ver que ha habido una salvación para mí y hay una transformación que yo le estoy ofreciendo a los demás. Cierra tus ojos por un momento. Y en esta mañana, que podamos en la presencia del Señor poder hablar con el Señor. Queridos, poder agradecer al Señor el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz. Ese amor tan grande que Él ha tenido para que tú y yo hoy podamos gozar de una salvación tan grande. Ese amor tan tremendo que Él nos ha dado para que tú y yo podamos tener la vida eterna. Pero no solo esperar la vida eterna, sino en esta vida caminar de tal forma que podamos realmente ser un testimonio a los demás. Yo quisiera que en esta mañana, como iglesia del Señor, orásemos, reflexionásemos si realmente estamos siendo una influencia para los demás y si el Evangelio que nos ha sido revelado a través de la justicia de Jesucristo en nuestras vidas está siendo dado para otros, está siendo ministrado para otros a través de mis frutos, a través de mis cambios, a través de mis palabras. Iglesia, gozamos de un privilegio tremendo al haber conocido a Jesucristo. ¿Qué estamos haciendo con lo que hemos recibido? ¿Cómo lo estamos usando? ¿Se está produciendo en nuestras vidas los cambios y el testimonio que tendríamos que tener? ¿O dejamos mucho que desear? ¿Estamos hablando a otros la palabra del Señor para que otros conozcan y salgan de esa ceguera espiritual? ¿O estamos callando y dejando que se vayan al infierno? ¿Qué es lo que estamos haciendo, iglesia? Si tú has sido justificado a través del sacrificio de Cristo Jesús, es menester que hablemos a otros para que otros sean justificados. Y arrebatar almas del infierno es nuestra responsabilidad. Es nuestra responsabilidad.